Te doy la bienvenida al canal Anímate a Conocer. Hoy te hablaré sobre los 3 hombres más importantes de toda la historia. Sin duda hay personas que han aportado grandes avances y cambios en este mundo. Pero hay pocos que con sus ideas y acciones han llevado a otro rumbo la historia. Hombres como Isaac Newton que hicieron grandes aportes al mundo de la ciencia o como Martin Luther King a la lucha en pro de los derechos de los negros. Pero hoy no hablaremos de ellos no porque no hayan hecho algo importante, sino porque lo que hicieron otros hombres como Cristóbal Colón o Jesús marcaron un antes y un después de la historia. Y precisamente hoy te los presentamos. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y una de las más influyentes de la cultura occidental. Prácticamente todos los historiadores afirman su existencia y no vamos a cuestionar si existió o no, sino lo que hizo en el mundo. Jesús fue un predicador que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. Durante su corta vida llevó un mensaje de amor, paz y misericordia, realizando grandes proezas y milagros. Fue arrestado, juzgado por el Sanedrín de Jerusalén y sentenciado por el procurador Poncio Pilato a ser flagelado y, finalmente, crucificado entre los años 30 y 33 después de Cristo. Para la mayoría de las denominaciones cristianas es el Hijo de Dios y para otras la encarnación de Dios mismo. Pero sin duda para gran parte de las religiones afines a la creencia de Jesús consideran que Él es su Salvador y el Redentor de los hombres. Tanta es su influencia en el mundo actual que el 31% de la población mundial es cristiana, un total de 2.200 millones de personas. También dio a origen a una de las festividades más importantes del mundo como lo es la Navidad, que celebra el día de su nacimiento, aunque no todos los celebren en torno a él. Cristóbal Colón nació el 31 de octubre de 1451 en Génova. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador de las Indias Occidentales. Es famoso por haber realizado el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, por mandato de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Colón había partido del puerto de Palos 2 meses y 9 días antes y, tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahani, creyendo que había llegado a la India. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el poblamiento de América. Varios años después de la llegada de Colón, los europeos fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la tierra conocida, como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir de 1507, se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo, España, Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Dinamarca y Noruega y otras potencias europeas, compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano, e introdujeron como esclavos a millones de personas secuestradas en África, lo cual llevó a procesos de disolución y anomía de cultura milenarias, así como al surgimiento de nuevas conformaciones étnicas, culturales y políticas. Y aunque posiblemente no fue el primer explorador en América, sí fue el primero en trazar una ruta de ida y de vuelta a través del océano Atlántico. Este hecho impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización europea, la conquista y la colonización del continente americano por varias de sus potencias. Actualmente, de no ser por este descubrimiento, 19 países hablarán su lengua nativa y no el español. Un total de 400 millones de personas hablan el español, haciéndolo el segundo idioma más hablado en el mundo después del chino. Y el gran cambio más reciente, el que realizó uno de los más grandes villanos de toda la historia, Adolf Hitler. Fue un político, militar, pintor frustrado y escritor alemán, de origen austrohúngaro, canciller imperial desde 1933 y líder de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Llevó al poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi, y lideró un régimen totalitario durante el período conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que inició con el propósito principal de cumplir sus planes expansionistas en Europa. El objetivo de Hitler era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de apoderarse del Lebensraum, espacio vital para los pueblos germánicos.
Promovió el rearme de Alemania y tras la invasión de Polonia por la Wehrmacht del 1 de septiembre de 1939, se inició la Segunda Guerra Mundial. Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles de 1919, que establecía las condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial. Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de Europa y África del Norte. Esas conquistas territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado, hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales, Hitler causó la muerte de 17 millones de personas, incluyendo una cifra en torno a 6 millones de judíos, y entre medio y millón y medio de gitanos, en lo que posteriormente se denominó Holocausto. En los últimos días de la guerra, durante la batalla de Berlín en 1945, Hitler se casó con su antigua amante, Eva Braun. El 30 de abril de 1945 los dos se suicidaron en el búnker de la Cancillería, para evitar ser capturados por el Ejército Rojo. Posteriormente, sus cadáveres fueron quemados. Aunque algunas teorías conspirativas afirman que no se suicidó y huyó a un país sudamericano. La consecuencia más importante y grave del conflicto fueron la gran cantidad de pérdidas humanas, cuantificándose en al menos 50 millones de muertes, pero pudiendo fácilmente llegar a los 60. Una gran mayoría de dichas víctimas fueron civiles, y sus muertes no fueron solo debido a la acción directa de los ejércitos, fuego cruzado, bombardeos, genocidio o persecución, sino también derivada de la hambruna, la pérdida de hogares y la pobreza que siguió a la guerra. Otra consecuencia indirecta de la Segunda Guerra Mundial es que durante esta se inventaría la máquina de Turing con el fin de poder decodificar los códigos que empleaban los nazis en sus telecomunicaciones, siendo el inicio de la computación y sirviendo de punto de partida para la creación de las computadoras y la informática. Tras la finalización de la guerra, y en previsión de que pudieran ocurrir otros sucesos semejantes, se formaría una conferencia internacional en la que participarían alrededor de 50 países y que terminaría por generar la actual Organización de las Naciones Unidas. No olvides suscribirte y darle like para apoyar a este nuevo canal y mejorar nuestro contenido. Gracias por verlo.